Como les decía, estamos en el año en donde se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas y hoy puntualmente se cumplen 40 años del hundimiento del crucero General Belgrano, que provocó la muerte de 323 argentinos. En Tele9 Central y Lola Cardoner ha preparado un informe especial para recordar ese hecho traumático y trágico de la Guerra de Malvinas y también para valorizar a los sobrevivientes y recordar siempre, con profundo dolor, pero también con profundo orgullo, a cada uno de los que murió allí en el crucero. Lola. El 2 de abril de 1982, la Argentina recuperaba las Islas Malvinas y la Junta Militar esperaba que el gobierno británico se sentara a negociar. Lejos de eso, la primera ministra Margaret Thatcher ordenó el envío de la mayor flota militar desde la Segunda Guerra Mundial y un mes después, el 2 de mayo de 1982, Margaret Thatcher ordenaba el hundimiento de Belgrano. Fue el ataque más demoledor de la Guerra de Malvinas porque en un solo ataque murió casi la mitad de la totalidad de las bajas argentinas durante el conflicto. En menos de una hora se hundió el crucero General Belgrano y fue la mayor tragedia militar naval de la historia argentina. Ya estaban saliendo de la zona de exclusión, 60 kilómetros, pero había sido detectado 36 horas antes por el submarino Conqueror. El Belgrano nunca detectó que un submarino británico lo seguía. El buque, justamente, al recibir los dos impactos, los dos torpedos, pegó como un golpe dos veces para abajo, ¿no? Como si te quitaran el piso de un golpe, un metro para abajo. El hundimiento lo provocó Margaret Thatcher, a cargo de su partido conservador que estaba en caída, ¿no es cierto?, para sacar ventaja y poder empoderarse. Luego del hundimiento empezó una tormenta enorme que hubo, que quedó en los registros de esos años. La sensación térmica era se hablaba de entre 10 y 15, 17 grados bajo cero. No sabíamos si había balsas, no sabíamos nada, porque era de noche, un buque hundido en muy poco tiempo, porque a las 4 y algo, a las 4 se torpedeó, ya a las 5 ya desapareció. El Ara Belgrano había sido bautizado 44 años antes. En ese entonces se llamaba Fénix. Era un acorazado de la Marina estadounidense que resultaría intacto durante el ataque a Pearl Harbor. Eludió bombas y torpedos de 200 aviones japoneses. En 1951, la Argentina lo compró a Estados Unidos y lo rebautizó con el nombre 17 de octubre. En 1955, fue uno de los buques usados para derrocar al presidente Juan Domingo Perón. Ese año obtendría su nombre definitivo hasta la Guerra de Malvinas: Crucero General Belgrano. El Belgrano no estaba de paseo en el Atlántico Sur, tenía capacidad de daño, tenía cañones, formaba parte de un grupo de ataque de la flota naval argentina. La polémica se suscita porque estaba saliendo del escenario del conflicto, pero podría volver. Había recibido la orden de que los tres buques, Buena, Bullard y Belgrano, conformando el grupo de tarea 79.3, teníamos que ir a irrumpir sobre la flota inglesa. Teníamos que ir a atacar a la flota inglesa. Ellos en realidad en Gran Bretaña estaban buscando hundir el portaaviones 25 de mayo, que tenía 12 aviones de la aviación naval, pero no había viento suficiente como para despegar, los aviones no podían despegar de noche, entonces deciden no atacar. El HMS Conqueror sí estaba en condiciones de atacar. Y el 2 de mayo
La decisión política de hundir al Belgrano cuando se alejaba de la zona de exclusión total de 200 millas náuticas alrededor de las Islas Malvinas anuló cualquier posibilidad de negociación. Prácticamente siempre estuvimos fuera de zona de exclusión. Al crucero lo hundieron 37 millas, que son casi 70 kilómetros, 37 millas, al sur de la zona de exclusión. Fue la propia Thatcher que da la determinación de atacar el Belgrano. Thatcher estaba decidida a ganar la guerra y para eso tenía que romper la paz. Parecía un ataque aéreo y sin embargo no lo fue. Entonces de ahí todo se quedó sin luz y recibimos la orden del suboficial de guardia, que a la vez recibió la orden del comandante de abandonar el buque, de ir a las cubiertas superiores y bueno, ir ayudando y llevando y cargando a los que estaban heridos en el camino. Y el impacto ya en el primer instante mata a 274 marinos que estaban adentro del buque, y el capitán del Conqueror lo observa por el periscopio. Se aleja y lo va observando la caída, el hundimiento. Mucha especulación. Margaret Thatcher no lo hacía solamente por una cuestión de triunfo militar y de ganar la guerra. Ella tenía la necesidad política en su país de ganar la guerra porque estaba en crisis su gobierno y sabía que si ganaba la guerra la iba a fortalecer políticamente, fundamentalmente, no tanto el interés militar de ganar la guerra, ¿no? Los buques argentinos habían empezado a replegarse. El Ara General Belgrano iba en dirección sudoeste hacia la isla de los Estados, bien alejado de la zona de exclusión. Había una propuesta de paz, recordemos, el gran mediador, el presidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry, Sí. Pero el ataque al Belgrano anuló cualquier posibilidad de paz y de negociación. El Conqueror tenía identificado, localizado al Belgrano. Su comandante pide autorización a Margaret Thatcher. Ese mediodía del 2 de mayo ella estaba reunida con su gabinete de guerra en Chequers, en la residencia de fin de semana, y su orden no dejó lugar a dudas. Hundan al Belgrano. Quería ganar la guerra, tenía todas las posibilidades de ganar la guerra y el costo para Argentina fue altísimo. Al ser atacados por un submarino, en lo que puede ser considerado por nuestra Cancillería como un acto de alevosa agresión. En esa decisión de no llegar a la paz estaba también la posibilidad de que en el Atlántico Sur hubiese una base de Gran Bretaña y por ende de la OTAN. Y esa decisión del 2 de mayo estuvo determinada en el hundimiento del Belgrano. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. I know it was right to sink her, and I would do the same again. 1093 tripulantes navegaban en el Ara General Belgrano. 323 marineros de distintos rincones del país murieron por el hundimiento. Casi la mitad del total de muertos durante la Guerra de Malvinas en un solo ataque. La tragedia dio paso a la proeza de la búsqueda y rescate de los sobrevivientes, por aire y por mar. Tuvieron casi 48 horas en las embravecidas aguas del Atlántico y permanecieron allí hasta que fueron rescatados. Para mí fue el primer veterano, el crucero Belgrano, porque se hundió de una manera que hizo como un tirabuzón que no chupó ninguna balsa de las que quedaron cerca, porque siempre cuando pasa una situación así de hundimiento hay que alejarse para que eso no chupe, no haga ventosa y se trague. Si no los hubiera succionado a todos. Nos hubiera succionado, no a todos, pero a los que estaban cerca. Llegan y no encuentran nada, y también llega el otro destructor, el Bullard, en una neblina y no ven absolutamente nada.
digamos, para graficarlo, la gente que haya estado en parques de diversiones, el famoso samba ese que es como un cilindro que te baila y te baila y te baila. Bueno, pensarse en ese cilindro, olas de 15 metros, 15 grados bajo cero durante más o menos unas 20 horas. Y después, bueno, cuando ya al día siguiente, que la tormenta empezó a amainar un poco, amainar eran digamos, ola de 5 metros, era lo que amainó, ¿no? Quedándose el avión casi sin autonomía. Fíjese, estaban por caer en el mar, pero ellos querían seguir buscando hasta encontrar las balsas. Cuando estaban casi sin autonomía, vieron las balsas, nos informan, y bueno, nosotros empezamos a hacer ahí el rescate de los náufragos. 29 horas y medias después del hundimiento, unas 3-4 horas antes ya vimos las luces del aviso Gurruchaga, que fue el buque que nos rescató, y ahí fue digamos, como la imagen de Dios en la forma de un barco, ¿no? Abrazos entre los familiares, las escenas de emoción. Se salvaron 770 náufragos, son 770 personas, 770 familias, 770. Y fue eso uno de los salvamentos, de los rescates más importantes de la historia naval de todos los tiempos, digamos. Hay llantos, hay gritos, hay lágrimas, en este caso lágrimas de alegría. Y uno va transitando el camino como puede, porque hay otros que no pudieron. Pienso que estos 40 años de Malvinas dan esa posibilidad de pensarnos individualmente de manera distinta, pensarnos de una manera más compañera, más compatriota. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. ...323 héroes murieron en el hundimiento del Ara General Belgrano. Los veteranos de Guerra de Malvinas se resisten, Claudio, a usar el término héroes. Lo destinan, lo reservan a los caídos en combate. Pero sin dudas, gracias al heroísmo de quienes participaron de este rescate que parecía imposible, la tragedia no fue aún mayor. Nuestro homenaje para los veteranos, para los sobrevivientes y para quienes murieron en ese rincón de nuestro mar argentino. Se salvaron, decía así el testimonio, 770 tripulantes. Y dijeron, las familias se salvaron. Se salvaron de morir allí, en el mar argentino. Pero no se salvaron de la indiferencia del Estado, de darles la espalda, de no darles la contención que necesitaban y de tratarlos con el respeto que se merecían por lo que habían hecho. De eso no se salvaron.